Señal directa. Buenas tardes al auditorio de Canal 44. Un gusto de estar con ustedes. El fin de semana pasado se presentó un motín de las tropas privadas, un grupo conocido como Wagner, en Rusia. Un grupo que había venido operando con bastante eficiencia por lo demás en el frente en el que Rusia combate contra la OTAN dentro del territorio ucraniano. Y en este caso defendiendo y avanzando sobre territorios que pertenecen a lo que hoy se ha incorporado ya como parte de Rusia, de la Federación Rusa, de los rusoparlantes que optaron en un proceso de referéndum por esta integración. Bueno, resulta que este grupo, que ha tenido efectivamente algún importante papel en la guerra contra la OTAN, sobre todo en un territorio específico, tanto en lo que se conoce como Soledar, una población que tiene la mayor mina de sal, como especialmente en Bakhmut, que se consideró un punto de inflexión en la guerra, pues efectivamente cumplieron una función importante, como a su vez lo habían cumplido los chechenos en Astobal. Esto obviamente descargando al ejército ruso de una carga importante precisamente en esta guerra. Sin embargo, el éxito militar llevó al dueño de esta organización a pretender primero anunciarse como posible candidato a la presidencia y posteriormente este motín. Aquí hay que señalar varias cosas que tenemos que tomar en cuenta para entender lo que pasó realmente. La prensa occidental empezó a manejar que era prácticamente ya un golpe de Estado y que incluso se hablaba ya de una guerra civil. Las dos cosas absolutamente falsas. El motín efectivamente fue eso, un motín armado, con una cantidad mínima, por cierto, de muertos. Se resolvió de manera rápida, menos prácticamente de 24 horas, con la desaparición real de Wagner, que es incorporada ahora sí ya al ejército ruso, a lo cual Wagner se había opuesto, es decir, esta organización privada de mercenarios, pero que muchos de ellos son precisamente rusos que se habían incorporado como voluntarios y que se negaron, por cierto, a participar en este intento de motín, o si ustedes gustan, de golpe de Estado. La mayoría de los comandantes y de los integrantes de Wagner no se sumaron a la rebelión. Esto es un punto importante a tomar en cuenta. Otro elemento importante es que en días anteriores el Pentágono dio a conocer un desvío en tanto inconsciente de que se había perdido alrededor de 6.000 millones de dólares en espacio ucraniano, lo cual podría ser parte de la corrupción de este grupo precisamente de mercenarios, sobre todo su dueño. Y el tercer elemento es que la propia CIA ha dado a conocer que esto se conocía ya de varios días antes. Es decir, Estados Unidos conocía y muy probablemente impulsó este intento que ellos veían con mucha optimismo que pudiera generar una guerra civil y el fin del gobierno de Putin. ¿Qué tenemos? Que entonces es falso el discurso de Prigozhin, que es el dueño de esta organización, de que había sido bombardeado un día antes por el ejército ruso y que por eso se había levantado. ¿Por qué es falso? Porque ya desde días antes se venía preparando el levantamiento. Entonces no tiene lógica que fuera así. Segundo, no hay guerra civil, no hay, por supuesto, golpe de Estado, y lo que hay es un fortalecimiento de la figura del presidente Putin, alrededor del cual toda la sociedad y el sistema político ruso se volcó en apoyo contra la amenaza que significaba esta rebelión de una organización mercenaria que no fue capaz ni siquiera de sumar a sus propios empleados, comandantes y base en una buena mayoría. Bueno, pues esto es un elemento también para la reflexión y para tener claridad que este motín contra lo que se quiso manejar vino finalmente a fortalecer la figura del presidente Putin, uno de los pocos estadistas que tenemos en este momento en el mundo. Señal directa.